que corresponde al mes de octubre de 2020. Hoy tenemos el honor de tener como ponente al doctor Daniel Ibarra Ríos, quien le agradecemos su tiempo y su espacio para compartir los conocimientos. El tema que va a dar va a ser importancia del ultrasonido pulmonar neonatal en pandemia por SARS-CoV-2. Y bueno, a presentarlo. Él es un médico pediatra neonatólogo, es jefe de médico de residente del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, fellow clínico en ecografía funcional, Universidad de Toronto, miembro del colaborativo panamericano de hemodinamia neonatal, es miembro de la Academia Society of Cardiography, es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y es adscrito al Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctor Daniel, le dejamos los micrófonos y muchas gracias por su tiempo y disposición para esta sesión. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Voy a compartir la pantalla. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que ha mostrado especial utilidad en los momentos que estamos viviendo actualmente, que es el uso del ultrasonido pulmonar para, en general, la neonatología y la utilidad que nos ha dado en esta pandemia que estamos viviendo. El temario, vamos a ver las bases del ultrasonido pulmonar. Vamos a ver una introducción y un caso modelo, el primer paciente que tuvimos. Vamos a ver el cuadro clínico, datos de cuidado de equipo de salud y el equipo de protección personal y cómo entra aquí el ultrasonido pulmonar, así como manejo respiratorio y hemodinámico guiado por ultrasonido. Desde que comenzó todo esto, se describieron las lesiones pulmonares características inicialmente en adultos. Aquí vemos una de las primeras publicaciones que describían estas imágenes en vidrio despulido de predominio posterior. Y también se comenzaron a describir la correlación que había entre la tomografía y el ultrasonido pulmonar. En China, que fue el primer lugar azotado por la pandemia, utilizan mucho el ultrasonido en cuidados críticos. Entonces, rápidamente se comenzó a utilizar el ultrasonido porque además da la ventaja de la portabilidad, así como el hecho de que estamos ante una enfermedad viral y que requiere de muchas maniobras para desinfectar un cuarto, por ejemplo, de tomografía. El tiempo de espera entre paciente y paciente no puede ser menor de 1 hora, por lo cual hace que no sea un estudio factible en todos los casos. Entonces, primero vamos a ver algo de bases de ultrasonido pulmonar. Algunos de ustedes puede que tengan ya algo de experiencia. Hemos hecho algunas publicaciones al respecto y también gracias al apoyo de Kiesi hemos dado varios talleres alrededor de la República y es una técnica que es relativamente sencilla de aprender y de reproducir. Entonces aquí les pongo un ejemplo de una revista de anestesia centrada en adultos y cómo el pulmón donde hay una interfase aire líquido y aparecen las líneas B, que ahorita vamos a ver qué son. Las líneas B que coalescen y nos dan una imagen de pulmón blanco que tienen consolidaciones subpleurales y el pulmón totalmente consolidado y vamos a pasar de un estado de mayor aireación a un estado de peor aireación conforme progresa la enfermedad. Y en neonatología hemos utilizado diferentes escalas semicuantitativas. Una escala semicuantitativa implica el utilizar de manera muy gruesa el conteo de líneas B y clasificar y darle un puntaje a la imagen global del ultrasonido. Y aquí les presento la que se ha utilizado para describir la transición normal del recién nacido.
donde al momento del nacimiento el pulmón está hepatizado. Conforme empiezan las respiraciones, esto es aproximadamente con las primeras 7 respiraciones, aparece la línea pleural y se puede ver la línea pleural discontinua y todavía algunas consolidaciones. La mayoría de los bebés después de las primeras 7 respiraciones tienen una línea pleural establecida y se ve el pulmón blanco. Y posteriormente se va a ir aclarando el pulmón, se van a ver líneas B hasta llegar a un pulmón totalmente aireado. Entonces, así es como nacemos. Hay 2 estudios muy bonitos que hicieron viendo la transición normal de los recién nacidos. Y así es como empeoramos, ¿no? Tener un pulmón normal, donde ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Aquí hay una costilla, otra costilla, la línea pleural y el reflejo normal de la línea pleural, que son las líneas A. Cuando hay interfase aire líquido aparecen estas líneas B y nos habla de edema intersticial que puede ser leve a moderado. Cuando estas líneas B coalescen y nos dan una imagen de pulmón blanco donde tenemos edema intersticial y alveolar severo, y en la consolidación vemos realmente el pulmón. Todo esto que estamos interpretando desde normal hasta el edema intersticial y alveolar severo se debe a artefactos. Aquí no voy a perder mucho tiempo, pero cuando damos el taller y cuando damos las bases, les explicamos cómo esos artefactos han sido estudiados y sistemáticamente aparecen o no aparecen en los estados de salud y enfermedad. Cuando vemos una consolidación, aquí realmente estamos viendo el parénquima. Normalmente no lo vemos porque está lleno de aire. En la consolidación, aquí hay un ejemplo donde tienen una consolidación y esta consolidación incluso está rodeada por un derrame pleural. Aquí pues hay 0% de aireación. Ahora, el ultrasonido pulmonar se debe de entender como una herramienta extra a la clínica. Entonces, de la misma manera que nosotros integramos un síndrome pleuropulmonar, tanto de la exploración física como radiológica, el ultrasonido lo debemos de considerar como una extensión de nuestros sentidos para complementar el diagnóstico. Entonces, siempre la interpretación del ultrasonido pulmonar va de la mano del contexto clínico del paciente. Y por eso es importante que lo realizamos los propios neonatólogos que nos encargamos del paciente. Consideraciones técnicas, normalmente el agua se ve negra en el ultrasonido, el hueso se ve blanco, el aire se ve blanco cuando está rodeado de un tejido. Si no, el aire no se ve y se ven los artefactos y los tejidos se ven de manera gris. Y las costillas hacen sombra acústica. Generalmente los neonatos, por las características de los tejidos, los cortes anteriores no dan sombra acústica y los posteriores sí. El transductor se puede utilizar cualquiera, de preferencia un lineal da mucho mejores imágenes, sin embargo ahorita vamos a ver cuáles son los principios del ultrasonido y se pueden utilizar la mayoría de los equipos aprendiéndolos a usar. Arriba de 8 MHz es mejor y nos va a dar mejor calidad de imagen. Entre más MHz tiene un transductor, quiere decir que te da más resolución, pero penetra menos. Y el foco va a estar a nivel de la estructura. Y cuando ustedes ven un ultrasonido, aquí la parte de la derecha va a ser la cabeza y la parte de abajo van a ser los pies. El corte que se utiliza normalmente es el longitudinal. Todos los transductores tienen una marca o una escotadura. Esa marca o escotadura nos indica la derecha en la pantalla. Y en la pantalla del ultrasonido siempre hay una marca que corresponde con la marca del transductor. Y los cortes longitudinales se toman de esta manera en el tórax anterior. Entonces, lo que está cerca de la marca es la cabeza y lo que abajo son los pies. Y los principios del ultrasonido pulmonar, uno es la simplicidad. Ahorita vamos a ver un poquito de la terminología que utilizamos. En el Hospital Infantil de México, los residentes y los adscritos saben qué quiere decir cada uno de estos términos, pero hay que mantener las cosas sencillas. Por eso hablamos de deslizamiento pleural, líneas A, líneas B, consolidaciones o derrame. En el pulmón va a haber aire y líquido mezclados en el tórax. El pulmón es el órgano más voluminoso del cuerpo y por mucho tiempo se pensaba que no se podía abordar de manera ultrasonográfica precisamente por los artefactos. Hoy sabemos que los artefactos son constantes. Todos los signos radiológicos van a derivar de la línea pleural. Se basa en artefactos que hay que aprender a interpretar. Es un estudio dinámico y la mayoría de las alteraciones agudas van a involucrar la pleura. Entonces, si hay una consolidación profunda que no toca la pleura, no la vamos a ver por medio de ultrasonido. Entonces,
debemos también de entenderlo como un complemento de la radiografía de tórax. Nos permite tomar menos radiografías de tórax y de la misma manera, pues también es un complemento y nos da información distinta y en muchas ocasiones un poco mejor de lo que podemos ver con la radiografía de tórax. Entonces, las áreas de exploración ya habíamos visto, se utiliza un transductor, de preferencia lineal. Ahorita vamos a ver las que utilizamos en los niños, los neonatos y en los prematuros. Y vamos a explorar áreas anteriores y sobre todo cuando estamos buscando consolidación, buscamos áreas posteriores del tórax. Entonces, estas son las 6 áreas clásicas que exploramos, que es anterior superior, anterior inferior y lateral, tanto del pulmón derecho como izquierdo. En este caso que vamos a hablar de una patología que genera consolidaciones, también vemos los campos posteriores. Ahora, una consideración que hay que tomar siempre en cuenta es que si yo volteo al paciente, inmediatamente le tomo el ultrasonido, voy a tener más edema en la espalda. ¿Por qué? Porque el líquido sigue las reglas de la gravedad, ¿no? Entonces, si queremos ver el edema anterior y posterior, tendríamos que pronar al paciente y hay un estudio que hicieron en Winnipeg, muy bien hecho, donde demuestra que se iguala después de 1 hora. Entonces, si queremos ver el grado de edema, tendríamos que pronar al paciente y 1 hora después ver el estado. Ahora, para consolidaciones, pues estas las vamos a ver inmediatamente y en este caso, que estamos viendo pacientes con COVID, siempre exploramos el tórax anterior. Por cuestiones de tiempo y de cantidad de personal en área COVID, no hacemos generalmente lo de pronar al paciente y esperarnos 1 hora para ver el área posterior, sino que lo pronamos y vemos el área posterior inmediatamente, sobre todo en búsqueda de consolidaciones. Ahora, este era el equipo que teníamos anteriormente en la usina. Ahora tenemos un equipo maravilloso que tiene un transductor que nos da muchísima resolución y es ideal para los pacientes neonatos, pero también se puede utilizar un transductor portátil que ahorita les voy a enseñar, que es el que hemos utilizado en área COVID. Y aquí están las áreas que exploramos tanto en pulmón derecho como izquierdo, superior, inferior y lateral. Y simplemente como un poco de anatomía, están los lóbulos, el superior, el medio y el inferior derecho que vemos en el área anterior y el superior y el inferior izquierdo que vemos también en el área anterior izquierda. Y en el área posterior vamos a ver del lado derecho el superior, un cachito del medio y el inferior, y del lado izquierdo el superior y el inferior. Y aquí también tenemos una imagen donde pueden ver la vértebra y cómo vemos los lóbulos posteriores porque utilizamos algunos cortes de esa manera. El ultrasonido, como les decía, la mayor parte de los cortes van a ser longitudinales, pero también se puede explorar espacio intercostal por espacio intercostal con cortes transversales. Lo primero que identificamos se llama signo del murciélago y es la imagen que da el borde de las 2 costillas y la línea pleural. Le pusieron así en honor a los murciélagos que utilizan ultrasonido para poder guiar su vuelo. Pero bueno, aquí se tienen que imaginar el murciélago, que es el borde, son las 2 costillas y la línea pleural es el cuerpo. En los adultos, como se ven las costillas más blancas, sí da una imagen mucho más parecida a esto. Después de que identifican el signo del murciélago, hay que identificar el deslizamiento pulmonar o pleural. Vean cómo la línea pleural se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda de manera continua. Un pulmón normal debe de tener deslizamiento pleural. Y aquí vemos, aquí hay una costilla, acá hay otra costilla, el espacio intercostal, la línea pleural, y la línea pleural nos va a dar el artefacto clásico del pulmón bien aireado, que son las líneas A, que son reflejos de la línea pleural. Entonces, el ABC ese es el A. Y si nosotros hacemos un modo M, el modo M es el modo en movimiento, ponemos aquí el cursor y nos va a graficar la imagen en escala de grises contra el tiempo, nos da un signo que le llaman de la costa o de la playa, donde la parte superior da imagen de olas y la parte inferior da imagen de arena, y esto es porque al haber deslizamiento pleural nos da esta imagen arenosa inferior a la línea pleural. Y eso es muy importante porque cuando tenemos un neumotórax, ahorita vamos a ver cuáles son las reglas para detectar un neumotórax, no se ve el signo de la playa, sino que se ve el signo de la estratosfera o también se puede identificar como el signo del código de barras, que ahorita vamos a ver.
Las líneas B son estas líneas que se ven como cometa que alcanzan el fondo de la pantalla y que se mueven en conjunción con la línea pleural y nos hablan de un componente líquido. Para que haya una línea B tiene que haber interfase aire. Y las reglas se tienen que extender a lo largo de la pantalla sin limitarse. Se van a cruzar y pueden ocultar las líneas A. Cuando tenemos más de 3 en campo, se habla de un síndrome intersticial. De repente tener 1 o 2 puede ser normal. Se mueven con el deslizamiento pulmonar y si hay una, no puede haber neumotórax porque quiere decir que hay interfase aire-líquido. Entonces, su presencia descarta neumotórax. La C habla de consolidación, que como ya habíamos visto, habla de ver la víscera como tal. Los signos clínicos radiológicos para interpretar una consolidación, el primero es el signo de la disrupción. En inglés se llama shred sign y quiere decir que la línea pleural se pierde. Aquí hay línea pleural, pero de repente se pierde y se ve esta imagen generalmente como gris, ¿no? Hepatizada, que compara con la glándula hepática. Puede haber pulso pulmonar, eso quiere decir que al estar consolidado, cada vez que el corazón late la imagen, porque se transmite el pulso, y se ven estas imágenes blancas, que es broncograma aéreo. Entonces el aire en el pulmón pues no se ve y es negro, pero el aire dentro de una víscera se ve así, se ven estos puntitos blancos, que sería el broncograma aéreo. También si tenemos enterocolitis, por ejemplo, y hacemos un ultrasonido del hígado, la neumatosis porta se va a ver de la misma manera, como puntitos blancos. Y como les digo, se ve el signo de la disrupción, se puede ver, se ve la imagen gris hepatizada y se puede ver el broncograma aéreo. Ahora, ¿cómo distinguir una atelectasia de una neumonía por clínica? Y porque la atelectasia se resuelve rápidamente, o dando manejo, y la neumonía no. Entonces, puede no ser tan sencillo. En cuidados críticos de adultos, cuando se empezó a describir, el hecho de encontrar este broncograma fluido, el broncograma aéreo, lo consideraban patognomónico de una neumonía infecciosa. Sin embargo, sabemos por diferentes estudios que hay que hacer el constructo clínico y, como les digo, el ultrasonido es una extensión y hay que ver siempre el contexto del paciente. En el derrame pleural, pues sería la D, pues vamos a ver el líquido que se va a ver negro alrededor del pulmón. Aquí podemos ver el pulmón consolidado, rodeado de líquido en un derrame pleural. Y en un derrame pleural, los signos son el signo de las 4 paredes en estático, quiere decir que vemos esta área negra que tiene 4 bordes. Y si le hacemos un modo M, se ve el signo del sinusoide. Ahora, para el neumotórax, deben de haber diferentes reglas. 1, no hay deslizamiento pulmonar. 2, describen el punto pulmonar. Ahora, para que haya punto pulmonar tiene que haber un área de pulmón con neumotórax y otra área sana. Como las descripciones iniciales de estos pacientes se hicieron en pacientes con déficit de surfactante, era común que desarrollaran neumotórax y el pulmón de arriba tenía déficit de surfactante, por eso se veía blanco y se identificaba el punto de cambio. Sin embargo, si tienen un neumotórax a tensión o un neumotórax extenso, no van a ver este punto pulmonar. Lo que sí es que no puede haber ni una sola línea B. Si hay una línea B, quiere decir que hay interfase aire-líquido y descarta el diagnóstico. Y puede haber, no puede haber pulso pulmonar porque también su presencia descartaría el diagnóstico. Y si hacemos un modo M, vemos en inglés le dicen stratosphere sign, que se refiere a estos como espectáculos aéreos que para nosotros quizá no es tan familiar, por lo tanto, código de barras se nos hace más sencillo de entender, ¿no? Aquí tenemos un trillizo de 28 semanas de gestación en ventilación mecánica con SDR. Vean cómo todas las líneas B coalescen. La línea pleural se ve discontinua, tiene consolidaciones subpleurales del pulmón que está con déficit de surfactante. Y vean cómo del otro lado tienen un neumotórax. Y en el neumotórax no va a haber deslizamiento de la línea pleural. Se mueve con la respiración, pero no se mueve hacia un lado y hacia el otro. Ahorita lo podemos ver de manera más fina. Y si hacemos el modo M, nos da el signo del código de barras. Y miren cómo, haciendo un zoom con el equipo nuevo que tenemos en el Infantil de México, no hay deslizamiento pleural. Se mueve la caja torácica y se empuja la línea pleural, pero no hay deslizamiento. Si lo comparamos con un pulmón donde sí hay deslizamiento. Vean cómo hay deslizamiento hacia uno y hacia otro lado. Ahora, también, evidentemente,
el poder identificar un neumotórax es muy importante en el paciente que está con ventilación mecánica. Y hay un par de imágenes más que nos ayudan a saber si el paciente está bien intubado. Entonces, con el mismo transductor, si ponemos el transductor a nivel de la tráquea, en el cricoides, podemos identificar los dos lóbulos tiroideos y vamos a identificar el borde como en doble riel del tubo y la sombra posterior. Si no hay un tubo, no se ve la sombra posterior. Vemos de este lado la tráquea y de este lado el esófago. Y aquí, por ejemplo, pueden ver un paciente donde está intubada la tráquea, pero también tiene una sonda orogástrica o nasogástrica. Si estuviera intubado el esófago, veríamos el circulito de este lado, pero de este lado no lo veríamos y no veríamos la sombra posterior. Entonces, es una maniobra extra para saber si el paciente está bien intubado. Vamos a hacer un caso modelo de cómo se han comportado estos niños en la pandemia. Este es un masculino de 3 kilos 140 gramos que nació a las 40 semanas. La mamá tenía el antecedente de diabetes tipo 1. Presentó desaceleraciones tardías. Cómo estaba instaurándose el protocolo de atención a hijos de madre sospechosa en el Instituto Nacional de Perinatología. No le hicieron pinzamiento tardío, y tampoco se hizo el contacto piel a piel. Tuvo un Apgar de 8-9. Y desde el nacimiento requirió de oxígeno suplementario. Después de la transición comenzó con desaturaciones, por lo que le pusieron una cámara cefálica con 30% de FiO2. Estuvo con cada vez más requerimiento de oxígeno. Al día 2 estaba con cánula de alto flujo. Al día 3 le pusieron un CPAP, pero al día 4 lo tuvieron que intubar. Y vean cómo, viendo la placa, incluso parecería un paciente, pues, cardiópata congénito, ¿no? Entre las 48 y las 72 horas, pero más entrando hacia el tercer día, salió la RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, tanto para el bebé como para la mamá y el papá. Y de manera interesante, tanto la mamá y el papá estuvieron totalmente asintomáticos durante todo el curso de su infección. Y este pequeño, antes de que trasladan, habló el cardiólogo del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Poncho Martínez, porque tenía alguna preocupación del estado del paciente. Entonces pueden ver, aquí en este momento tenía hipertensión pulmonar con dilatación de predominio del ventrículo derecho y tenía un conducto arterioso bidireccional. Esto es por hipertensión pulmonar. Y aquí está el arco aórtico. Y una preocupación era que cuando se cerrara ese conducto, que era un conducto muy grande de 6 milímetros, se podía generar una estrechez a nivel del arco aórtico. Recuerden que hay tejido ductal en el conducto arterioso, pero también en todo el área alrededor. Entonces, en algunos pacientes no se puede definir si hay o no una coartación hasta que se cierra el conducto. Entonces, era una preocupación del doctor que había que estar muy al pendiente cuando se cerrara el conducto arterioso de este paciente. Y aquí vemos datos de hipertensión pulmonar, un conducto muy grande bidireccional, el septo plano en sístole. En los laboratorios de ingreso de este paciente no hay nada muy característico, 11,300 leucos con predominio de linfocitos. No hubo alteraciones en las transaminasas, tampoco en la función renal y tampoco en las pruebas de coagulación. Y la PCR, la proteína C reactiva fue negativa. Y aquí vamos a ver el ultrasonido del ingreso. Entonces, vean, hay adecuado deslizamiento pleural. Llama la atención un patrón intersticial porque hay más de 3 líneas B, aunque se ven algunas áreas bien aireadas. Ven cómo se ven también líneas A. Vamos a ver por cuestiones de tiempo nada más el pulmón derecho. Esta es el área superior e inferior. Y en el área lateral, vean también cómo la línea pleural se ve discontinua. Se ven líneas B. Y el momento de hacer el corte posterior, vean cómo igual se ve un pulmón más bien blanco, con líneas B que coalescen, y vean cómo van apareciendo diferentes consolidaciones, varias mayores a 0.5 milímetros, que hablan de que son consolidaciones grandes subpleurales. Y este es un transversal. Aquí estamos barriendo la espalda de arriba hacia abajo.
y viendo espacio intercostal por espacio intercostal y vean cómo aparece, se rompe la línea pleural y hay diferentes consolidaciones. Este paciente tuvo una hipoglucemia asintomática que se manejó con glucosa kilo minuto de 8. Con el primer hallazgo del ultrasonido pulmonar lo pronamos, subimos el PEP hasta 8 y logramos descender la FiO2 de 45 a 28. Se pusieron soluciones de base y se inició la vía oral. Este paciente nunca recibió antibióticos. Y aquí tenemos la radiografía, que les digo llama mucho la atención, parecería un paciente congénito, cardiópata, pero no. Era sobre todo hipertrofia ventricular derecha, posteriormente izquierda por el conducto, pero tenía un conducto bidireccional. Y para ver, eso lo hicimos con el ultrasonido portátil. Ahorita les vamos a enseñar cómo hacemos el ultrasonido portátil. Para hacer el estudio más completo necesitábamos ahora sí hacerle un ecocardiograma y pues tuvimos que vestir toda la máquina de acuerdo a las recomendaciones que había en ese entonces de los equipos en área COVID. Pues básicamente se necesita una manga que cubra todo el cable del transductor y hay que cubrir toda la máquina con plástico y hay que desinfectarla antes y después de salir. Y ahora además tenemos la ventaja en el hospital de ponerle rayos ultravioleta. Vean cómo aquí sí podemos hacer un corte y aquí también podemos identificar el tubo. Medimos la distancia que hay entre el arco aórtico y el tubo endotraqueal y con eso tenemos una idea de que el paciente, de que está bien insertado el tubo. Entonces el tubo está dentro de la tráquea, está bien insertado el tubo endotraqueal. Y encontramos que había una adecuada permeabilidad en ese momento del arco aórtico, seguía teniendo un conducto arterioso ya mucho más chico, de izquierda a derecha prácticamente, y un foramen oval de izquierda a derecha, sin mayor alteración en el ultrasonido transfontanelar, con Dopplers normales. Y este paciente estuvo 6 días ventilado, 3 días con CPAP, 3 días con oxígeno suplementario, se logró la vía oral completa, no recibió ningún antibiótico y se dio de alta con el familiar que no estaba, asintomático, porque los papás en ese momento seguían saliendo positivos en las pruebas. Este paciente está en seguimiento por consulta externa. Y vean el ultrasonido de control. Se ve la línea pleural un poquito más regular. Se siguen viendo 2 o 3 líneas B, pero ya muchísimo menos. Igual en el área lateral, 1 o 2 líneas B de repente, pero ya no tiene el patrón intersticial que tenía anteriormente. Y en el posterior vemos el pulmón bien aireado, algunas líneas B, pero ya no hay ninguna consolidación. Igual el barrido de espacio por cada uno de los espacios intercostales, igual con un patrón intersticial que mejoró en el estudio de control y después tenía un estudio completamente normal. El conducto arterioso se fue cerrando, se fue con un conducto permeable, pero muy pequeño, que podemos ver aquí. Y al final el arco aórtico era totalmente normal, no había ningún grado de estrechez tras el cierre del conducto arterioso. Entonces el conducto se cerró de 6 milímetros a 2.3 a 1.8 milímetros y vean cómo disminuyó el tamaño de las cavidades derechas, el septo redondo en sístole y diástole, ya ningún dato de hipertensión arterial pulmonar y un ultrasonido pulmonar que fue mejorando. Tuvimos la prueba negativa del bebé y de manera curiosa la mamá seguía saliendo positiva en las pruebas de control. Tiempo después, Patología del Instituto Nacional de Perinatología nos compartió el resultado de la placenta y había un fenómeno vascular de hipoperfusión que observaron, que se había descrito en otros casos de infección por SARS-CoV-2 y se logró aislar o amplificar el gen E del virus SARS-CoV-2 en la placenta. Al tener este paciente manifestaciones muy tempranas con la placenta positiva, queda como un caso probablemente transversal. No se puede integrar completamente porque tendríamos que haber tenido la sospecha y se debió de haber tomado la prueba inmediatamente al nacimiento. Se podría haber visto también líquido amniótico. Y de manera curiosa, una enfermedad congénita que se ha asociado con la persistencia de conductos arteriosos tubulares es rubiola congénita.
Ahorita vamos a ver que hay mucha controversia si existe o no la transmisión conjunta o una inflamación crónica de la placenta. En cuanto al cuadro clínico, pues sabemos que es un virus. El primer paciente en México lo diagnosticaron el 27 de febrero. Hoy en día tenemos 800,000 casos y más de 84,000 defunciones, desgraciadamente. Y cuando hicieron la tipificación del primer genoma encontrado, se cree que difiere de 7 sustituciones de nucleótidos comparado con la referencia de Wuhan, y se cree que el virus viajó a Bélgica, después a Inglaterra, después a Italia y posteriormente llegó a México. Sabemos que en los adultos la fase tardía es la fase catastrófica, donde hay una respuesta inflamatoria incontrolable y muchísimo edema y SDRA en el pulmón. En los neonatos hemos visto que generalmente tienen una fase inflamatoria inicial, pero no progresan. Y de ahí hay muchas publicaciones al respecto acerca de los niveles del receptor de angiotensina y varias cosas que hacen que los prematuros y los neonatos sean menos sensibles, sobre todo a la respuesta tardía del COVID. Todavía no sabemos cómo se comporta sobre todo la respuesta de anticuerpos y cuánto tiempo nos da de protección. En el hospital infantil hacemos hisopado nasofaringio. En otros institutos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, también están haciendo muestras rectales que sabemos que tardan más tiempo en aclarar, siguen saliendo positivas por más tiempo. Ahorita vamos a ver un paciente con ese ejemplo. Y en cuanto a la transmisión vertical, es una gran controversia y despierta muchas pasiones y muchas discusiones. Hay un grupo que cree que no es factible y que no tiene mucho sentido estarlo buscando, pero sí han habido algunos reportes y presentaciones graves, ¿no? Entonces, algunos ejemplos donde se reporta el lado fetal de la placenta con antígenos positivos y después cuando hacen hibridación in situ se amplifica, ¿no? Y cuando salió este primer artículo era muy interesante porque era por microscopía electrónica y aquí nos ponía pues el virión, ¿no? En el sincicios trofoblasta. Pues evidentemente yo al principio lo vi, pues a mí se me hacía clarísimo. Sin embargo, después salió una carta al editor de otra patóloga con mucha experiencia en placentas y decía que son unas vesículas que se ven normalmente en la placenta. Entonces hay mucha controversia de si existe la transmisión vertical y cómo definirla. Este es el estudio más convincente de un caso de transmisión vertical, donde una mamá al final del tercer trimestre se infectó y se lograron amplificar los genes en placenta, hisopados nasofaringios, líquido amniótico, así como sangre, y el paciente tuvo alteraciones en la resonancia magnética. Ahorita este paciente está ya también dado de alta y en seguimiento, pero bueno, es una presentación grave de un caso donde la transmisión transplacentaria es muy factible. Se han publicado diferentes clasificaciones, aquí no vamos a perder mucho tiempo, seguramente han visto ya 1,000,000 de webinars al respecto, pero bueno, para tener un caso confirmado congénito, se tiene que sospechar y se tiene que buscar desde el principio la toma de muestras con confirmación a las 48 horas y buscar placenta, líquido amniótico. Esta es la clasificación del doctor Prakash Shah que publicaron recientemente. Ahora, en el infantil de México, pues íbamos a lidiar con transmisión de la comunidad, básicamente, porque pues somos un centro de referencia. Y esta es de las primeras descripciones de Turquía, donde escriben 37 neonatos, y el cuadro clínico es muy variable. Se describen tanto pacientes de término como pacientes con antecedentes de prematuridad. Se describen fiebre en menos de la mitad de los casos, también hipoxemia, tos, apneas. En cuanto a los datos de laboratorio, también no hay nada característico. Se ha descrito linfopenia en algunos casos, la proteína C reactiva en muchos casos la describen negativa, aquí en el 27% estaba positiva, así como la procalcitonina. Y pues eran cuadros aberrantes que nosotros también en el hospital desde el principio, como no había mayor evidencia de beneficio, no dábamos ningún tratamiento, el tratamiento es de soporte únicamente.
Y como les mostramos en el primer caso, ese paciente no recibió antibióticos. Tampoco usamos acitromicina, ni utilizamos oseltamivir, ni ninguna otra cosa, ¿no? Aquí hubo algunas presentaciones graves en esta serie de Turquía. Algunos pacientes les hicieron tomografía y evidentemente los pacientes más graves tenían alteraciones en los reactantes de fase aguda y en los tiempos de coagulación. El doctor Roberto Raschetti hizo una síntesis de la evidencia con 176 casos. Estos 176 casos incluyen el primer caso que les presenté. En general eran bebés de término de 36.9 semanas, pero también había un rango de 26 hasta 41 semanas, con un peso que fue desde los 900 hasta los 4.500 gramos, siendo del sexo masculino en un 64%, 37% fueron cesáreas y la mitad de los neonatos, 55%, fueron pacientes con sintomatología. El resto eran pacientes sin sintomatología que salieron positivos por escrutinio nada más. Entonces son 176 neonatos que colectaron de diciembre del 2019 al 30 de agosto del 2020 que están positivos para SARS-CoV-2 por PCR o serología. Los datos clínicos fueron respiratorios en un 52%, solo el 44% tuvo fiebre, 36% síntomas gastrointestinales, 18% neurológicos y solamente 10% hemodinámicos. Y la imagen, aquí juntan tanto radiografías como ultrasonidos, fue anormal en un 60%. En cuanto a la vía de transmisión, 68% fue transmisión postnatal y 32% con sospecha de transmisión vertical por presentación temprana. Entonces, conforme a la escala que les presenté del doctor Shah y colaboradores, es que hicieron este gráfico de pastel, donde habían algunos casos confirmados congénitos, la minoría, algunos probablemente congénitos y la mayoría adquiridos posparto. Y en cuanto a los factores de riesgo, se encontró un incremento de riesgo si se manejaba el alojamiento conjunto con una razón de probabilidad de 5.1, mientras, es súper importante, la lactancia no confirió un riesgo y se debe de aconsejar. Ahora, en los casos graves, tendríamos que saber que estamos lidiando con un SDRA neonatal. No estamos muy acostumbrados a este término porque pues normalmente estamos trabajando con patologías pulmonares pues propias del recién nacido, propias de la prematuridad, taquipnea transitoria del recién nacido, neumonías, etcétera. También conducto arterioso, diferentes cosas que nos dan edema pulmonar. El SDRA se va a definir como un insulto que nos va a dar inflamación del pulmón, generando un aumento en la resistencia y disminución en la distensibilidad, que nos puede llevar a falla respiratoria. El doctor De Luca publicó en el 2017 cuál sería la definición del SDRA neonatal. Ahora, es muy importante, lo que sabemos hasta ahora es que sí hay casos de presentación grave, pero no son comunes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado del personal de salud. Han habido muchos webinars con gente muy experta, como la doctora Granados, que ha explicado toda la parte de cómo se modifica la reanimación neonatal. Y esto es muy importante, no hay que tenerle miedo al paciente con COVID neonatal, pero hay que proteger a nuestro equipo de salud. Y aquí están nuestros residentes que han sido, pues, pieza fundamental y gracias a los que podemos tener a estos pacientes bien, hacer investigación y llevar bien la sala. Hay diferentes soluciones de desinfección que se han sugerido para limpiar los transductores. Se utilizan en general amonio cuaternario o alcohol. Cada transductor especifica cuál es la solución amigable. Y esto es muy importante. Del equipo de protección personal, evidentemente generar evidencia no es tan sencillo. Estos autores juntaron todo lo que había en cuanto a coronavirus e infecciones y sabemos que las infecciones son más comunes en trabajadores de la salud. El equipo de protección personal definitivamente disminuye el riesgo de infección.
Lo que más protege son las mascarillas, pero también hay algo de evidencia con guantes, batas, protección ocular y lavado de manos. Y se sugiere una dosis respuesta, es decir, si traes tu equipo completo vas a estar más protegido. No se ha estudiado el uso de el reutilizar el equipo de protección personal, que sabemos que en nuestro contexto muchas veces lo tenemos que hacer, y el entrenamiento en control de infecciones disminuye la incidencia. Por lo mismo, en el hospital pues tomamos muy en serio toda la parte de protección de nuestros residentes y de nuestro personal. Aquí tenemos una de nuestras residentes preparándose para entrar a área COVID y vean los 14 pasos que hay que seguir para estar listos para entrar al área. Y tenemos siempre también a nuestro personal de enfermería, que también ha sido fabuloso esta pandemia, que nos están verificando cada uno de los pasos y viendo que no nos vayamos a contaminar. Este es el área que tenemos, donde todo paciente que entra a la unidad, pues es un paciente sospechoso y va a entrar a estas camas en espera a que salga su prueba. Actualmente tenemos la ventaja de que las pruebas salen el mismo día en el hospital. Y aquí al fondo están los pacientes confirmados. Entonces vean cómo es toda una sala, que antes era la parte de crecimiento y desarrollo y este era nuestro lactario. Cómo es toda una sala donde están los sospechosos y separados también físicamente los pacientes confirmados. Y este es cómo estamos haciendo los ultrasonidos con un ultrasonido portátil. Este es un ultrasonido portátil que se conecta a través de Wi-Fi a la tableta. Entonces, para preparar el transductor, lo que hacemos es que ponemos una capa de gel en el transductor y después cubrimos el transductor con una funda. Esta funda es las fundas que se utilizan para los transductores endocavitarios en el ultrasonido obstétrico. Y de esa manera le damos el transductor al residente que está en el área COVID y desde afuera otra persona puede tomar las imágenes. Los residentes ya están entrenados en las áreas que exploramos normalmente y esto nos permite que haya menos gente en el área COVID. Todas las imágenes las tomamos a distancia y el Wi-Fi alcanza, aunque estén hasta el fondo. Y después, muy importante, el retiro de equipo de protección personal, que también es supervisado y hay que ver que no nos vayamos a contagiar a la hora de quitarnos el equipo. Y desde el principio se empezó a hablar de las bondades del ultrasonido, ¿no? Entonces, esta editorial generó mucho revuelo que hablaba de menos estetoscopio y más ultrasonido. El ultrasonido nos da muchos datos del grado de edema, si hay consolidaciones, y también nos habla de la respuesta al tratamiento, al pronar o al hacer maniobras ventilatorias. Y tiene la ventaja que no hay olivas, entonces a la hora de utilizarlo, pues es menos fácil que nos contaminemos. El ultrasonido entra protegido al área, entonces también es más sencillo evitar que haya transmisión cruzada. Y en muchas unidades empezaron a hacer como trípticos o capacitaciones básicas de los hallazgos y se ha descrito, sobre todo en población de adultos, tanto para dar seguimiento de los pacientes hospitalizados como para hacer triage respiratorio, donde el paciente, si además de los síntomas, si tiene datos radiológicos, pues, ultrasonográficos, pues nos ayuda a identificar el paciente que se puede beneficiar de hospitalizarse contra vigilarse en su domicilio. Entonces, este es el equipo que utilizamos protegido para hacer los ultrasonidos. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos ha servido el ultrasonido para manejar a estos pacientes. Pues a todos les ha tocado esta experiencia, cómo se reconvierten los hospitales, tienen que cambiar la manera de trabajar, el uso de equipo de protección personal, las áreas COVID y las áreas no COVID, la protección respiratoria, los filtros EPA, y cómo finalmente la vida en la UCIM, pues vean a nuestros residentes con todo el equipo de protección personal, vean cómo están revisando pacientes para retinopatía del prematuro. Este fue un ejemplo muy crítico de un paciente con deshidratación hipernatrémica que perdió la vía y tenía hipoglucemia, por lo tanto tuvimos que ponerle una osteoclisis. ¿Y qué hay de ultrasonido pulmonar? En adultos sintomáticos está esta revisión sistemática que junta 6 estudios y 122 pacientes adultos. El 97% tienen un patrón intersticial, es decir, muchas líneas B. El 70% tienen anomalías de la línea pleural. El 54% van a tener una línea pleural ya sea engrosada o discontinua. 39% van a tener consolidaciones subpleurales y en adultos se describe el derrame pleural, no tanto así en niños ni
en neonatos. Había una gran controversia, sobre todo entre radiólogos y clínicos. Es claro que no existe un patrón específico de COVID, no hay una imagen patognomónica, comparte con todo lo que nos da edema pulmonar, atelectasias y neumonías infecciosas, pero es muy importante saber que es parte de un constructo clínico. Tenemos que pensar en el contexto del paciente y el ultrasonido nos da datos extras. Lo que sí es que es mucho más seguro que el estetoscopio y nos da más información. ¿Qué hay en cuanto a pediatría? Esta fue la primera publicación que la publicaron en el Pediatrics de 8 pacientes y pueden ver cómo se describen las líneas B confluentes, que nos dan una imagen casi de pulmón blanco, alteraciones en la línea pleural y consolidaciones. Ellos dividieron sus pacientes en casos leves, moderados y severos, y también no hay un patrón específico que nos identifique severidad, pero pues sirve para dar seguimiento. En Roma, Mussolini y colaboradores hicieron 10 pacientes, también el 70% tenían un patrón intersticial, 60% irregularidades de la línea pleural, 10% áreas de pulmón blanco y 10% consolidaciones subpleurales. La doctora Carmita Guitart también publicaron 16 pacientes con una edad media de 11 años y 25% de estos requirieron cuidados intensivos y también describieron líneas B. Todos en este caso tuvieron un patrón intersticial y lo dividieron en patrón viral y patrón bacteriano. Esto no es muy válido en neonatología, como les decía. En otras edades, si ven consolidado con broncograma fluido, lo hablan como más probabilidad bacteriana. Y si ven irregularidades de la línea pleural con más líneas B, hablan más de una probabilidad viral. Sin embargo, no hay un patrón patognomónico. ¿Y qué hay en cuanto a neonatología? La primera serie de casos fue en China. Se reportaron 5 casos describiendo todos anomalías de la línea pleural, líneas B en diferentes grados y un caso con una consolidación pequeña, y documentaron que mejoró el ultrasonido pulmonar conforme mejoró la clínica. Posteriormente, la doctora Pineda en España hizo una carta al editor donde se describe este caso. También pueden ver líneas B confluentes y una pequeña consolidación. Es un caso 39 semanas, adquirido en la comunidad, tuvo fiebre y apneas. Se trató con oxígeno en la incubadora con FIO2 hasta el 30%, cafeína, y una vez que salieron los cultivos negativos, le quitaron los antibióticos. Y la tercera y última serie que existe también es de España, de la doctora Gregorio Hernández, y son 3 pacientes que también salieron positivos para SARS-CoV-2, pero aquí ejemplifica muy bien cuál es el problema que tenemos en neonatología. Uno tenía antecedente de asfixia, aspiración de meconio y falla multiorgánica. El otro era un exprematuro con displasia broncopulmonar y el otro era un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Y es algo con lo que nos enfrentamos también en el hospital infantil. La mayoría de los pacientes pues tienen comorbilidades. Vean también en los hallazgos, líneas B confluentes, estos puntitos se llaman consolidaciones subpleurales o broncograma de colapso, consolidaciones más grandes y en una escala semicuantitativa cómo fueron empeorando y después mejorando conforme a la clínica. Ahora, nosotros en el área tenemos tanto pacientes sospechosos como ya confirmados pasan al área que les había mostrado. Entonces, esta es una escala que seguramente ya la han visto alguna vez, que se utiliza para ver la necesidad de surfactante. Entonces, se exploran estas 6 áreas. Si está normal son 0 puntos, si hay un patrón intersticial es 1 punto, el pulmón blanco son 2 puntos y el pulmón blanco con consolidaciones subpleurales o consolidaciones extensas son 3 puntos. Y sabemos que cuando tenemos 8 puntos o más son indicativos de dar surfactante, y cuando tenemos más de 10 es indicativo de la segunda dosis de surfactante. Y aquí hay un ejemplo de un paciente de 27 semanas que llegó terminando sus primeras 24 horas de vida. En su hospital de referencia no había surfactante. Y vean cómo pues, el score va de 12 a 14 y era un paciente que además coincidía con la cantidad de oxígeno que necesitaba y se administró surfactante. Entonces vean, es un paciente con déficit de surfactante, vean la línea pleural muy engrosada, las consolidaciones subpleurales extensas y cómo se juntan todas las líneas B dándonos una imagen de pulmón blanco. Y también con ese mismo transductor, aunque no es ideal, pero pudimos saber, por ejemplo, de este paciente que ya venía con una hemorragia intraventricular. Este paciente es otro ejemplo. Él ya había tenido COVID
Es una exprematura de 27 semanas. Se cumplieron, tenía 24 días postnatales y había cumplido 7 días de la prueba negativa. Entonces se mandó por deterioro porque tenía un conducto arterioso grande, pero vean cómo identificamos que tenía una atelectasia total del lado izquierdo y tenía un conducto grande, sí, pero en ese momento era un conducto bidireccional por hipertensión pulmonar. Y vean, después de la resolución de la atelectasia, como les digo, es un constructo clínico. Se tiene que ver la clínica y utilizamos nosotros mucho el ultrasonido para trabajar la atelectasia y documentar que la eliminamos. Vemos, nos sirve para saber que el paciente está intubado y bueno, ya con el eco vimos cómo el conducto se volvió bidireccional a un conducto de izquierda a derecha que sí ya meritaba tratamiento. Entonces, al momento llevamos 22 pacientes, el 45% es género femenino, el 82% de estos pacientes tienen ultrasonido pulmonar. Hay algunos pacientes que entran con síntomas mínimos y que a veces están menos del fin de semana y se dan de alta, por eso no tenemos el estudio, pero la mayoría de los pacientes lo tiene. Tuvimos, la media es de 37 semanas, pero hay un rango intercuartílico de 29 a 38. Pacientes tan pequeños desde 25 semanas hasta 39 con COVID y el peso también variable al momento de la infección. Y el espectro que hemos visto, pues es el descrito en otras series, ¿no? Tenemos consolidaciones de diferentes tamaños, también alteraciones de la línea pleural y confluencia de estas líneas B en diferentes grados y también estas consolidaciones subpleurales con una línea pleural discontinua. Acá hay un ejemplo, es un paciente de 30 semanas de gestación con rotura prematura de membranas, tuvo sepsis, SDR, deterioro respiratorio posterior y en su centro salió con una prueba de SARS-CoV-2 positiva. Y vean cómo, viendo las condiciones pulmonares, decidimos extubarlo y fue una extubación exitosa. Nos ayudó mucho el ultrasonido para saber que no había áreas de consolidación y que había un adecuado patrón. Este es un paciente que tiene un tumor hepático que fue a operarse igual al hospital infantil. Había tenido una prueba positiva en el Instituto Nacional de Perinatología rectal. Con nosotros los hisopados siempre salieron negativos. Y cuando le hicieron la tomografía para ver la lesión hepática, llama la atención que se veían también las alteraciones pulmonares posteriores pues, descritas. Y vean las lesiones y cómo en el ultrasonido pues se ve igual las líneas B confluentes que nos dan un pulmón casi blanco y algunas consolidaciones subpleurales, la línea B discontinua y tenían la línea pleural discontinua y datos de hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho. También puede tener que ver con su tumor hepático. Como les decía, aquí vamos a estar siempre lidiando con pacientes que tienen comorbilidades. Otro ejemplo, este es de los últimos que nos llegó, paciente de 39 semanas, hacía unos episodios espásticos con cianosis, que se ingresó para ver apneas contra crisis convulsivas, se manejó únicamente con puntas nasales y vean cómo pues sí tenía pequeñas consolidaciones y un patrón intersticial. Esto que está aquí es el timo, que es muy importante saberlo identificar y no confundirlo con una consolidación. De manera curiosa hemos visto que muchos de los bebés, sobre todo los exprematuros que tuvieron COVID, salen con un timo muy grandote. No sabemos si eso tiene alguna interpretación, pero en la medición el timo está más grande y se ve aquí tanto en la placa como en las mediciones por ultrasonido. Y tuvimos este caso que fue muy crítico. Era un paciente que tenía una hernia diafragmática congénita muy severa, con hipoplasia del ventrículo izquierdo, muchos datos de mal pronóstico, pero además tenía el antecedente de asfixia perinatal. Y tenemos esta lesión terrible en el ultrasonido transfontanelar. El NIRS que al estar en 95 quiere decir que ya no estaba extrayendo nada, o sea, había áreas pues, de necrosis seguramente, y muchos datos de mal pronóstico. Aquí pueden ver cómo el conducto arterioso es de derecha a izquierda puro, pero el foramen oval es de izquierda a derecha. Esto tiene que ver con el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, y pues tenía muchos factores de mal pronóstico y además
por más que nosotros nos interesa ver toda la parte de trombosis y queremos adjudicarlo a COVID, era hijo de madre con toxicomanías. Entonces, pues son varias comorbilidades que hacen muy difícil distinguir la participación del virus contra lo que le hubiera pasado de todos modos, ¿no? Este paciente sí tuvo un dímero D escandalosísimo, consumo de fibrinógeno, alteración en los tiempos de coagulación, y es uno de los pacientes que falleció. Y también recientemente llegó este bebé masculino de 37 semanas, producto de la gesta 4, trabajo de parto y periodo expulsivo prolongado, tuvo Apgar de 3,5 y asfixia perinatal. Este paciente se enfrió por 72 horas y después llegó con nosotros. Vean la alteración a nivel del ultrasonido transfontanelar y el del electroencefalograma de amplitud integrada con broad supresión menos. Y también en el pulmón tenía pues alteraciones de la línea pleural discontinua, líneas B confluentes que nos dan pulmón blanco. Vean también como para ver que estaba bien intubado. Y esta última reflexión me pareció pertinente. Este es un preprint, o sea, todavía no se ha sometido a una revista, pero es lo que está pasando mucho ahorita con COVID, que cuando se tiene una publicación, lo suben primero a estos servicios de preprint y ya después lo someten a publicación. Analizaron los binomios que hay hasta ahorita reportados y solamente ha habido un 2.5% de binomios positivos. Vean estos 45 pacientes, vean cómo no hay ningún patrón clínico específico, solo 20% con linfopenia, por ejemplo. Y cuando compararon este 2.5 es muy parecido a lo que pasa con los reportes del SARS-1 y de MERS. Y también es curioso que 1 de cada 5 de estos pacientes tuvieron datos de hipoxia intrauterina y alteraciones placentarias. Entonces, el título es provocador, pero invita a la reflexión. ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar de que estos hayan sido casos verticales, como que hayan sido casos donde hubo hipoxia fetal por insuficiencia placentaria? Es algo interesante para analizar. Pues les agradezco su atención, espero no haberlos cansado mucho y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta de esta técnica que creo que es muy útil. Bueno, doctor Daniel, muy interesante su plática, su sesión. Ahorita en estos tiempos del COVID, pues bueno, tenemos muchas herramientas accesibles para poder hacer diagnósticos y no invadir a nuestros pacientes. Ya que también al trasladarlos, pues bueno, ahorita con todo lo que es la pandemia, también al trasladarlos, pues también son fuentes de infección, tanto para otros pacientes como para nosotros. Hay una pregunta, doctor, que tal vez usted también estuvo mencionando. Dice, ¿cómo se puede satinizar el aparato de ultrasonido con su traductor y todo el equipo? Sí, nosotros lo que hacemos es el ultrasonido de la unidad casi nunca entra al área COVID. Ha entrado 2 veces. Con el paciente, el primero que les presenté, porque había que evaluar el conducto arterioso, y con el último que les presenté de la asfixia, porque queríamos ver un ultrasonido, sobre todo transfontanelar, porque clínicamente no tenía datos de compromiso hemodinámico, pero bueno, también le hicimos un eco y el transfontanelar, pero sí tenía el reporte alterado del transfontanelar. Ha sido las únicas 2 veces que hemos metido la máquina grande al área. Y para eso sí hay que conseguir la manga que cubra todo el cable y cubrir todo el ultrasonido con plástico. Entonces, como funciona ahí es que desinfectamos primero el equipo. Para eso usamos un producto que se llama Cavi Wipes, que es cuaternario, amonio cuaternario. Y después ponemos la manga. Siempre hay que poner una interfase de gel, o sea, se pone una interfase de gel en el ultrasonido y luego se pone la manga. Y después cubrimos todo el ultrasonido con plástico y entramos. Después, cuando salimos, nos quitamos toda la cobertura del ultrasonido y lo desinfectamos de nuevo con Cavi Wipes. Y además, si podemos, le pasamos la máquina de UV, pero no siempre está disponible. Y toda la cubierta plástica se desecha. El portátil es mucho más fácil porque lo que hacemos es que se
se limpia también con las Cavi Wipes. O sea, sería lo mismo que utilizar una toalla de Lysol, por ejemplo. Igual lo desinfectamos y le ponemos la funda. La funda, pues es una funda, pues como un condón, que va anudada al final del transductor. Entonces, todo el transductor está cubierto por la funda. Y después de que salimos del área COVID, rompemos con cuidado ese nudo, tratando de no esparcir ni hacer aerosoles, y ese se desenvuelve de la funda y alguien lo recibe por afuera también con una Cavi Wipe. Entonces, esa es la manera que hemos hecho para desinfectar el equipo. Si es en área COVID, cada paciente tiene su funda y esa funda se desecha. Sí, así debe de ser. Pues y con todas las bondades que también había mencionado, ¿no? Y las volvemos a recalcar, que es muy accesible, muy fácil de realizarlo, y pues bueno, yo también tuve mis maestros de ultrasonido y es lo que comentaban, saber la anatomía y ver las imágenes a través del ultrasonido y tener un adiestramiento, que sería lo ideal que algún día nos pusiéramos de acuerdo para que ojalá y se puedan hacer programas y talleres más completos, tanto de ultrasonido, tanto cerebral, pulmonar, cardíaco, abdominal, porque ahorita pues es interesante todo esto lo que estamos viendo, y sobre todo por lo que es la facilidad de completar los diagnósticos y dar un tratamiento adecuado con el ultrasonido pulmonar neonatal. Bueno, doctor, pues agradecemos, muy interesante su plática, gracias por su experiencia, por su tiempo y, como dijimos, por compartir sus conocimientos, y ojalá que nos pueda compartir su correo, o para que podamos, los que tuvieran alguna duda o quisiéramos contactarlo con usted, para que puedan tener acceso con usted y alguna información. ¿Nos podría repetir su correo, Claro que por sí. favor, o darnos su correo? Sí, es ibarraneonato@gmail.com. Es que también me lo preguntaban. Les Bueno, pongo la última. Aquí está el correo. Y es una página de internet, es una página personal, pero también hay varios recursos sobre todo de ultrasonido. Qué bien, doctor. Muchas gracias. Pues también agradecemos a Chelsea, a través del licenciado Félix Osorio, sobre el patrocinio de esta sesión, y a todos agradecemos su tiempo, y pues hay que seguir todavía con los cuidados, sana distancia, las medidas preventivas, y nos vemos en la próxima sesión académica. Muchas gracias a todos. Gracias. Si Gracias, quiere, doctor. les respondo rapidísimo porque aquí pusieron una cuestión de adiestramiento. Pronto va a salir un pack de ultrasonido pulmonar. Y tiene la ventaja de que va a tener tanto las imágenes como videos. Lo tratamos de hacer de la manera más didáctica posible y va a involucrar todo lo que hay en cuanto a patología neonatal. Y pues estamos a sus órdenes, tienen mi correo, cualquier cosa, escríbanme. La ventaja que tiene el ultrasonido pulmonar es que ya se ha demostrado que es sencillo de enseñar y de reproducir. Y eso pues no lo digo yo, sino que hay varios estudios bien hechos donde ven la correlación inter e intraobservador, y es muy buena con un entrenamiento relativamente breve. No así, por ejemplo, el eco. El eco es mucho más complejo y puede llevar a algunos errores. Entonces, lo que hacemos en el hospital es que los residentes queremos que salgan totalmente competentes en tomar e interpretar tanto transfontanelares como pulmonares. Para la parte de eco, solamente cuestiones de urgencia, detectar un tamponade, por ejemplo. Pero la parte pulmonar es relativamente sencilla de aprender y reproducir. Y como les digo, en todos los hospitales de repente está el ultrasonido que ya nadie quiere, que va para afuera, y puede ser de mucha utilidad en la unidad. Todos lados, todos insistimos, como quien dice la cartita de los reyes, para que nos dejen un ultrasonido, especialmente ahí en la UCI, o en Cunero, o terapia intermedia, y pues bueno, esperemos que ojalá y se siga utilizando, y ojalá y que tengamos la accesibilidad a él, ¿no? Perfecto. Así es. Pues muchas gracias, doctor, por todo, y pues le haremos llegar a usted una constancia y un presente. Por parte de la Asociación de Neonatología del Estado de México, agradecemos todo su tiempo y disposición. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.